Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad vamos a tratar sobre el tema de literatura medieval española para el aula de cuarto de secundaria. Para entender en literatura medieval española es necesario conocer el contexto histórico de la época. ¿Qué ocurría en la Edad Media en España o dentro de Europa? Primero se da la caída del Imperio Romano de Occidente. Eso va a dar inicio a la Edad Media, ¿verdad? Ese acontecimiento muy importante da el inicio a la Edad Media, dejando atrás la Edad Antigua. Y, dicho sea de paso, la Edad Media va a culminar con la caída del Imperio Romano de Oriente, aproximadamente en el siglo XV, ¿no? 1452 o 92. ¿Ya? Otro acontecimiento importante es que se forman las lenguas romances, que se conocían como lenguas romances. Recuerden que en esa época Roma era un gran imperio, iba a dominar mucha parte de Europa. Entonces Roma, como un imperio que domina a otras tierras, tiene que imponer su cultura. Y una parte de su cultura era las lenguas. Entonces Roma hablaba, como se conoce, el latín, ¿verdad? Y a partir de esa lengua latina, ya va a surgir las lenguas romances. Recuerden que la lengua latina tenía dos modalidades: la modalidad culta, que era hablada por las personas, los sacerdotes o los científicos de la época, y el latín vulgar, que era hablado por el vulgus, por el pueblo. Entonces, a partir de este latín vulgar surgen las lenguas romances como el español, el italiano, el francés, ¿verdad? El inglés y otras. También que se da en este contexto histórico de la Edad Media, el feudalismo. Recuerden que vamos a dejar atrás el esclavismo. El Imperio Romano se caracterizaba por su gran número de esclavos, pero ya entrando a la Edad Media surge una nueva forma socioeconómica, que era el feudalismo. Es decir, el señor feudal dominaba grandes tierras y tenía a su dominio muchos vasallos que cuidaban de las mismas. Y en la interacción de ello era que el señor feudal protegía a sus vasallos y a cambio de ellos cuidaban sus tierras, ¿verdad? Eso se concebía como el feudalismo. Otro contexto muy importante era que la iglesia en ese entonces tomó una hegemonía muy importante. Se habla incluso del oscurantismo científico, porque las ciencias no se van a desarrollar, ¿verdad? Es una época donde surgen los dogmas, las creencias de fe, y se llega poco a cuestionar un poco sentido reflexivo hacia la ciencia. Todo se cree que lo ha concebido Dios y no se puede ir más allá de ello. Entonces las ciencias como tales tienen un atraso, ¿no? Eso es lo que se conoce como el oscurantismo científico, ¿verdad? Ahora, también pasamos a una teoría, ¿verdad? De Prometeo, donde se va a considerar que el centro del universo es la Tierra, ¿no? La teoría geocentrista. Es decir, se considera que el centro de la Tierra se considera que el centro del universo es la Tierra y que el Sol gira alrededor de él, ¿verdad? Como Dios nos creó a nosotros como seres importantes, en esta época se cree que el Sol gira alrededor de la Tierra. Entonces, en la época medieval, que se puede decir que surge del siglo V hasta el siglo XV, va a pasar por muchos periodos, ¿verdad? Tenemos los siguientes periodos. Como a nosotros nos interesa la literatura medieval española, nos vamos a centrar más o menos en el surgimiento del español. Y eso se da a partir del siglo XV. En el siglo, en el siglo X. En el siglo X aparecen las glosas, que fueron los primeros testimonios en la península ibérica en una lengua que ha dejado de ser latín. Como le mencionaba, del latín vulgar van a surgir nuevas lenguas, ¿verdad? Y se dice que en el siglo X ya existían algunas anotaciones al márgenes de las hojas de los escritos latinos que ya no era de la misma lengua, o sea, ya no era de latín, sino que se asemejaban a un español incipiente, ¿verdad? Estas anotaciones que se hacían en los libros de escritos latinos se hacían con la finalidad que el pueblo lo pueda leer y entender, ¿verdad? Entonces es el primer registro escrito que nosotros podemos tener de un español que se está formando, un español incipiente, ¿verdad? Que están haciendo. Luego ya en el siglo XI surgen los jarchas, en lengua mozárabe, que es una derivación del latín, son estribillos de uno o dos versos que rematan un poema escrito en árabe. Ustedes recuerdan que los árabes
van a invadir España, más o menos en el año 711, y se van a quedar durante siglos, hasta 1492 aprox, ¿no? 1945. 1445, perdón. Entonces, estos árabes que están en territorio español también tenían sus manifestaciones artísticas y unas de esas eran las jarchas mozárabes, ¿no? Pequeños estribillos, ¿verdad? En su lengua, ¿no? Durante los versos. Ya en el siglo XII aparece el mestre de juglaría, que es el oficio de los juglares. Mestre es oficio y se trata del oficio de los juglares. El juglar era un poeta saltimbante, trotamundo, que iba de un pueblo en pueblo, declamando, cantando los cantares de gesta. ¿Verdad? Ya más adelante diré que es un cantar de gesta, ¿ya? En el siglo XIII surge el mestre de clerecía, que es paralelo al de juglaria, pero con un fin religioso. Y también va a tener sus diferencias, que más adelante también lo voy a explicar. En el siglo en el siglo XIV ya se desarrolla la prosa de ficción, como las novelas de caballería. En el siglo XV es un periodo de transición, dando lo medieval, se retira y se ingresa el Renacimiento, ¿no? Otra época. Entonces, como les comentaba, en el, en la época medieval existía dos formas de mestre. Mestre es el oficio significa oficio, ¿no? Existía el mestre de juglaria y el mestre de clerecía. El mestre de juglaría tenía sus propias características. Era de carácter popular, se transmitía de forma oral, era de métrica irregular y de rima sonante, ¿verdad? Ahí estaban los juglares, que declamaban los cantares de gesta, ¿no? Los cantares de gesta eran relatos de hazañas propias de la época, ¿no? Donde intervenían personajes heroicos, por ejemplo, el cantar del mío Cid, ¿verdad? Que luchaban por el honor, ¿verdad? Por su tierra, etcétera, ¿no? Por su señor feudal, etcétera. Otro mestre muy importante era el mestre de clerecía. Este ya va a estar ligado a lo religioso, a lo eclesiástico, ¿verdad? Este tenía un carácter culto, en la diferencia del de juglaría, que era popular. Va a usar el uso de la cuadernavia, ¿verdad? Tenía una métrica regular y una rima consonante. ¿Qué quiere decir métrica irregular y métrica regular? La métrica es la teoría que cuenta el número de sílabas. Cuando decimos que es métrica regular, es que en el verso el número de sílabas de cada estrofa es de un mismo número. Entonces esto le da una particularidad, le da entonación, musicalidad, ¿verdad? Por ejemplo, el poema de Rubén Darío, ¿no? Que dice, juventud divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Esa musicalidad que tiene el poema es porque tiene versos regulares, ¿verdad? Cada línea, cada verso tiene 8 sílabas, entonces le da esa musicalidad. En cambio, los juglares usaban una métrica regular porque era cantada, un poco improvisada, ¿verdad? Era de personas de pueblo que se ganaban la vida, ¿verdad? De esta forma. Entonces no tenía esa rigidez, ¿verdad? Ahora, como les comentaba, los mestres de juglaría declamaban o cantaban los cantares de gesta. Los cantares de gestas eran relatos, ¿verdad?, de hazañas de héroes que luchaban por su honor o por su tierra. Entre los más importantes en España tenemos el cantar del mío Cid, los 100 infantes de Lara, el cantar del cerco de Zamora y el de Bernaldo de Carpio. Pero el más importante se podría considerar, porque es el primer escrito literario en nuestra lengua, es el cantar del mío Cid. Vamos a ver su estructura. Tiene 74 hojas de pergamino, aunque se dice que las 2 primeras hojas se perdió. Luego un copista lo va a volver a copiar y va a pasar por muchas fuentes para llegar a nuestras manos, ¿no? Esta data del siglo XII, ¿verdad? Se dice que fue escrita en el año 1140, es de género épico, especie cantar de gesta y tiene 3730 versos. ¿Qué era el Cid? El Cid es considerado el primer poema escrito, la obra El mío Cid es considerado el primer poema escrito en castellano que ha llegado hasta nosotros, por eso su importancia, ¿no?
Se cree que este poema se debió componer aproximadamente en el siglo XII, como mencioné, en la época en que los cristianos luchaban por reconquistar sus territorios invadidos por los musulmanes. ¿Verdad? Recuerda que hay una gran resistencia del territorio español para despojarse de los árabes. Ahora, el cantar del mío Cid se divide en tres cantares, ¿verdad? El personaje ese es Ruiz Díaz de Vivar, ¿verdad? El que va a ser desterrado. El primer cantar se llama El destierro del mío Cid, o El destierro del Cid, perdón. El segundo se llama Las bodas de las hijas del Cid, y el tercer es La afrenta de Corpés. En el primer cantar se inicia cuando el Cid es desterrado de Castilla de manera injusta. A él lo van a difamar, lo acusan de soborno y deja a su familia ahí, ¿verdad? Deja a su familia en su tierra, deja en Burgos, deja a su esposa Jimena, a su hija Elvira y a su hija Sol. Para recuperar la honra lucha con los musulmanes para conquistar el mayor número de poblaciones para el rey Alfonso VI, su señor. Recuerdan que estamos en la época medieval, había un rey, este era Alfonso VI, y el Cid es difamado y desterrado, ¿no? Se va con solamente un par de amigos, Antolinés y Rodríguez, ¿verdad? Y él poco a poco va a ganar batallas. Primero va a engañar a unos musulmanes, se va a hacer riqueza, se va a hacer de hombre, se va a hacer de caballo, porque su intención es recuperar su honra, regresar, pero ya siendo un caballero y con mucho ejército y con la dignidad puesta, ¿verdad? En el segundo cantar, el Cid conquista Valencia. Esta ciudad la va a conquistar sin luchar, simplemente rodeándola incluso. Y logra el perdón del rey al ofrecerle la corona de la ciudad, ¿verdad? Entonces, el Cid constantemente le va a hacer muchos regalos a Alfonso VI hasta que, por último, le entrega la ciudad de Valencia y este le logra perdonar, ¿no? Le perdona incluso en un río Tajo. El rey Alfonso VI, para recompensarlo, concierta el matrimonio de las hijas del Cid con los infantes de Carrión, que ya habían mostrado cobardía en batalla y en el episodio de León, ¿verdad? ¿Qué sucede? El Cid está perdonado por Alfonso VI, ¿verdad? Le permiten regresar a su tierra, pero justo ahí van unos infantes de Carrión, ¿verdad? Diego y Francisco, mal no recuerdo sus nombres, y le piden al rey que permita que las hijas del Cid, Elvira y Sol, se casen con ellos. El Cid no tiene mayor fuerza de negarse y accede. Y es así como esos dos infantes, Francisco y Diego, se casan con las hijas del Sol, Elvira y Sol, con las hijas del Cid. Y este cantar termina la gran ceremonia de la boda, pues, ¿no? Y ahí va a ocurrir un hecho curioso, ¿no? Porque van a estar en una reunión y en eso se escapa uno de los regalos del Cid, que era un león. Y ellos, los infantes, ¿verdad? Salen corriendo, despavoridos, tienen miedo, ¿no? Entonces, demostrar ese miedo en esa época era como no sé, el mayor ultraje, ofensa que podían sentir, ¿no? Además que todos los hombres del Cid se burlan de ellos, ¿no? Eso va a contar en el segundo cantar. Ya en el tercer cantar, para deshonrar al Cid, los infantes de Carrión azotan y abandonan desnudas a las hijas del Cid. Recuerden que los infantes de Carrión se sienten como ofendidos porque todos se burlan de ellos, ¿no? Porque tuvieron miedo a los leones. Entonces, ¿qué hacen? Cobardemente llevan a las hijas del Cid y las azotan, las desnudan, las dejan en un árbol y las azotan, las ofenden, ¿no? Obviamente el padre, ¿verdad? Alturado, porque han maltratado a sus hijas, quiere vengarse, ¿no? Dice, abandonan desnudas a las hijas del Cid en un bosque de Corpés, tras casarse con ellas, ya se habían casado con ellas. Los caballeros del Cid recuperan la honra de sus hijas en el torneo de Toledo. Entonces, en Toledo se hace como una corte, ¿verdad? Porque el Cid pide justicia, Alfonso VI, y en el cual termina una trifulca y el Cid vence a estos dos infantes de Carrión, ¿verdad? El rey las casa nuevamente, por último, con los infantes de Navarra y Aragón que estaban ahí en la corte, ¿no? Y también pide que se le devuelvan sus espadas, ¿no? Las espadas coladas, ¿verdad? Que tenía mucha importancia para él. Bueno, esto fue el cantar del mío Cid. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima clase.